had made the biggest mistake. I enjoyed Humble Pie immensely. It was an incredible band to be in because of Steve's amazing vocal capabilities. Peter Frampton y Steve Marriott, dos nombres que definieron una era del rock and roll. Sus colaboraciones dieron forma al sonido de una generación, pero lo que Peter ha revelado recientemente ha dejado a los fans atónitos. ¿Qué podría decir que cambie todo lo que creíamos saber? Escribe 1 si eres fan de toda la vida de estas leyendas del rock. Escribe 0 si estás aquí para enterarte de esta sorprendente revelación. Entremos en materia. Una nueva perspectiva del rock and roll. Peter Frampton y Steve Marriott se cruzaron por primera vez como compañeros de banda en Humble Pie, uno de los grupos de rock más emblemáticos de finales de los 60 y principios de los 70. Su química en el escenario era innegable, pero entre bastidores las cosas no siempre fueron armoniosas. Su química sobre el escenario era innegable, pero entre bastidores las cosas no siempre eran armoniosas. A pesar de su increíble éxito, la asociación de Frampton y Marriott estuvo plagada de diferencias creativas y problemas personales. Y ahora, décadas más tarde, Peter Frampton se ha sincerado sobre las historias no contadas de su tiempo juntos. En una sincera revelación, Frampton compartió detalles sobre las intensas presiones a las que se enfrentaban como estrellas emergentes en el mundo del rock. Pero lo que realmente sorprendió a los fans fue su confesión sobre cómo evolucionó su relación después de Humble Pie. Imagínese esto, son finales de los años 60 y la escena musical británica es un hervidero de creatividad, innovación y rebeldía. En medio de esta explosión de sonido y estilo, Steve Marriott ya era una figura prominente. Como cantante y guitarrista de los Small Faces, había contribuido a crear una serie de infecciosos himnos mod como Ichiku Park y Lazy Sunday, que mezclaban melodías conmovedoras con matices psicodélicos. La presencia escénica de Marriott era legendaria, dinámica, ardiente y totalmente magnética. Su voz áspera y potente podía electrizar a cualquier público, dejándolo embelesado. Pero a pesar del éxito, Marriott anhelaba algo diferente, algo más pesado, más valiente y más sustancial. Entra Peter Frampton, un joven guitarrista de talento prodigioso que había estado causando sensación como miembro de The Herd. Mientras Marriott irradiaba una energía cruda y sin filtros, Frampton era pulido, meticuloso e infinitamente paciente. Sus líneas de guitarra limpias y melódicas y su encanto juvenil le convirtieron en una estrella emergente por derecho propio. Los dos músicos no podían tener temperamentos más diferentes, pero su admiración mutua por el talento del otro sentó las bases para algo extraordinario. En 1969, Marriott y Frampton unieron sus fuerzas para formar Humble Pie, un grupo que se convertiría en uno de los primeros proveedores de hard rock y boogie blues. Junto con el bajista Greg Ridley y el batería Jerry Shirley, el grupo se propuso crear una música cruda, conmovedora y profundamente enraizada en el blues. Su química era inmediata y eléctrica, mezclando la pasión desenfrenada de Marriott con la delicadeza de Frampton. El sonido de Humble Pie era una poderosa amalgama de rock descarnado, blues y elementos folk, y sus dos primeros álbumes, As Safe as Yesterday Is y Town and Country, mostraban su versatilidad. Temas como Natural Born Boogie demostraban su habilidad para los ganchos contagiosos, mientras que canciones más introspectivas dejaban entrever su alcance y profundidad. Pero Marriott, siempre inquieto e innovador, estaba decidido a llevar a Humble Pie a territorios desconocidos. Preveía que el grupo se convertiría en una potencia del hard rock, más ruidosa, más descarnada y más feroz. Marriott veía a Humble Pie como una banda que podría rivalizar con Led Zeppelin y Deep Purple, dominando la floreciente escena del rock pesado con pura intensidad. Para él, la energía bruta del rock duro era el futuro. Peter Frampton, sin embargo, tenía una visión diferente. Valoraba la delicadeza, la melodía y la sutileza.
creyendo que estos elementos eran los que hacían a Humble Pie verdaderamente únicos. Frampton temía que la obsesión de Marriott por el volumen y la fuerza bruta eclipsara la musicalidad llena de matices que les había diferenciado de otras bandas. Estas diferencias creativas pronto se convirtieron en un punto de discordia, marcando el comienzo de una ruptura que finalmente cambiaría la trayectoria de la banda. En el estudio, el choque de ideas entre Marriott y Frampton se convertía a menudo en acalorados debates. Marriott, conocido por su temperamento fogoso y su naturaleza impulsiva, era inflexible en sus demandas de un sonido más pesado. Frampton, por su parte, oponía una resistencia silenciosa pero firme, abogando por un enfoque más equilibrado. Sus desacuerdos, aunque arraigados en el respeto mutuo, empezaron a crear una tensión palpable dentro de la banda. Las fricciones entre los dos líderes no se quedaron en la intimidad, sino que se extendieron a sus actuaciones en directo. Marriott, un showman nato, disfrutaba con el caos y la espontaneidad, enloquecía al público con su presencia en el escenario y su voz cruda y gutural. Disfrutaba con la intensidad del rock duro y a menudo animaba a la banda a subir el volumen, alimentándose de la energía del público. A Frampton, en cambio, le costó encontrar su sitio en medio de la creciente cacofonía. Sus pulidos solos de guitarra y su sensibilidad melódica a veces se sentían fuera de lugar en el paisaje sonoro cada vez más atronador que Marriott estaba creando. Mientras que el público respondía a menudo con entusiasmo a la fuerza bruta de sus actuaciones, Frampton empezó a sentirse como un músico en desacuerdo con la dirección que estaba tomando su propia banda. Estas tensiones llegaron a su punto álgido durante las sesiones de grabación de Rock On y el posterior álbum en directo, Performance Rockin' the Fillmore. Aunque los discos fueron un éxito comercial y de crítica y mostraron la creciente destreza de la banda en el género del rock duro, también pusieron de manifiesto la creciente brecha entre la visión de Marriott y los ideales de Frampton. Las incendiarias payasadas de Marriott en el escenario y el sonido más pesado de la banda calaron entre los fans, pero Frampton sentía cada vez más que su voz artística estaba siendo ahogada. La presencia intensa y dominante de Marriott empezó a eclipsar las contribuciones más discretas de Frampton, creando un desequilibrio en la dinámica creativa de Humble Pie. En 1971, la fricción entre los dos músicos había llegado a un punto crítico. Aunque la banda disfrutó de éxito comercial con álbumes como Rock On y la obra maestra en directo, Performance Rockin' the Fillmore, los triunfos enmascararon una creciente discordia. Performance, en particular, fue un testimonio de la electrizante presencia escénica de Marriott y de la energía cruda y visceral de la banda. Sin embargo, bajo la superficie, las tensiones se cocinaban a fuego lento. Frampton, un joven guitarrista prodigioso con un enfoque refinado de la música, empezó a sentirse cada vez más marginado. La visión de Marriott para Humble Pie era de un volumen y una ferocidad implacables, haciendo hincapié en el rock pesado y con toques de blues que resonaba con su creciente base de fans. Sin embargo, esta dirección dejaba poco espacio para los instintos melódicos y el intrincado trabajo de guitarra de Frampton. El contraste entre la energía ardiente e impulsiva de Marriott y el arte mesurado de Frampton, que antes había sido el punto fuerte de la banda, se convirtió ahora en una fuente de división. Desglose. El punto de ruptura llegó durante las primeras sesiones de lo que se convertiría en el álbum Smoking. El dominio de Marriott en el estudio era cada vez más asfixiante. Su implacable impulso para moldear la banda en un monstruo del hard rock hizo que Frampton se sintiera creativamente sofocado. Las ideas que una vez fluyeron libremente entre los dos, ahora se convirtieron en desacuerdos, con la personalidad dominante de Marriott a menudo prevaleciendo. Frampton luchaba por hacer oír su voz, y la asociación que una vez había sido colaborativa y sinérgica,
se había convertido en una lucha de poder. El ambiente en el estudio era tenso y cargado de frustración. La insistencia de Marriott en llevar el sonido de la banda hacia un territorio más pesado y agresivo chocaba con el deseo de Frampton de mantener un equilibrio entre potencia y melodía. La dinámica dentro del grupo había cambiado irrevocablemente, y Frampton se sentía cada vez más como un extraño en una banda que había ayudado a construir. Al darse cuenta de que el entorno creativo ya no era propicio para su crecimiento como músico, Frampton tomó la difícil decisión de abandonar Humble Pie en 1971. No fue una elección que tomara a la ligera. La banda había sido una parte importante de su trayectoria artística. Sin embargo, Frampton sabía que quedarse significaría comprometer su identidad musical. Su marcha marcó el final de un capítulo para Humble Pie y le puso en el camino de forjar su carrera en solitario, donde podría explorar plenamente su sensibilidad melódica e innovadora. Marriott, por su parte, estaba triste pero decidido. Aunque la salida de Frampton fue un duro golpe para la dinámica de la banda, también permitió a Marriott redoblar el sonido pesado y crudo que siempre había imaginado para Humble Pie. La banda seguiría cosechando éxitos con Smoking, pero la ausencia de Frampton se dejó sentir, sobre todo en el intrincado trabajo de guitarra y la matizada composición de canciones que había aportado. La marcha de Frampton marcó un punto de inflexión para Humble Pie. Sin Peter Frampton, Steve Marriott tuvo la libertad de hacer realidad su visión de la banda, un sonido pesado y contundente que podía rivalizar con los grandes nombres del rock. Si bien esta dirección traería el éxito comercial, la ausencia del arte de Frampton dejó un vacío que ninguna cantidad de volumen o intensidad podría llenar. Frampton había sido un contrapeso a la energía bruta de Marriott. Sus sensibilidades melódicas tejían matices y profundidad en la música de la banda. Sin él, Humble Pie se inclinó totalmente hacia el estilo explosivo de Marriott, cambiando la sutileza por la pura potencia. Steve Marriott era un hombre de fuego, incontenible, implacable, y él mismo. Esta pasión inquebrantable era la fuerza motriz de las electrizantes actuaciones y los discos rompedores de Humble Pie. Pero ese mismo fuego a menudo ardía demasiado, dejando un rastro de relaciones tensas y tensiones sin resolver. A pesar de su brillantez, la intensidad de Marriott creó una corriente subterránea de conflicto que impregnó no solo la banda, sino también su carrera en general. Dentro de Humble Pie, la ardiente personalidad de Marriott se convirtió tanto en su mayor fortaleza como en su mayor responsabilidad. Exigía la perfección, llevándose a sí mismo y a sus compañeros al límite. Este impulso implacable dio lugar a algunos de los momentos más memorables de la historia del rock, pero también le pasó factura. Los ensayos se convirtieron en campos de batalla, ya que la estruendosa voz de Marriott ahogaba las discrepancias y sus inquebrantables normas a menudo dejaban poco margen para el compromiso creativo. Los miembros de la banda que no podían seguir su ritmo o aguantar su temperamento se veían marginados, sus contribuciones eclipsadas por la presencia descomunal de Marriott. El perfeccionismo de Marriott, aunque inspirador para algunos, era asfixiante para otros. Sus compañeros lo describían como un hombre consumido por su arte, incapaz de conformarse con nada que no fuera extraordinario. Sin embargo, su naturaleza conflictiva dificultaba la colaboración. Las discusiones en el estudio eran habituales y Marriott dominaba tanto creativa como personalmente. Aunque su actitud intransigente ayudó a dar forma a la identidad de Humble Pie, también distanció a los que trabajaron con él. Las secuelas de la marcha de Frampton subrayaron la complejidad del liderazgo de Marriott. El siguiente álbum de Humble Pie, Smoking, se convirtió en uno de sus discos más exitosos, consolidando su reputación como potencia del hard rock. Temas como 30 Days in the Hole y Hot and Nasty mostraban la visión de Marriott, una mezcla sin tapujos de blues y ferocidad rockera.
Sin embargo, incluso cuando la banda alcanzó nuevas cotas, las grietas en sus cimientos se hicieron más profundas. La pérdida del equilibrio de Frampton dejó al grupo más dependiente de la dirección singular de Marriott, amplificando tanto sus puntos fuertes como sus defectos. Luchas. La intensidad de Marriott no se limitaba a los confines de la banda. Se extendía a sus interacciones con profesionales de la industria, fans e incluso amigos. Su naturaleza conflictiva a menudo dejaba una estela de relaciones rotas y promesas incumplidas. A pesar de su talento, Marriott luchaba por conciliar sus ambiciones artísticas con la realidad de mantener relaciones, tanto personales como profesionales. A pesar de estos retos, la pasión de Marriott era innegable. Su compromiso con el oficio inspiraba lealtad y admiración, incluso entre quienes sufrían las consecuencias de su temperamento volátil. Compañeros de banda y colaboradores reconocían que trabajar con Marriott podía ser agotador, pero también estimulante. Tenía la habilidad de sacar a relucir interpretaciones extraordinarias, empujando a quienes le rodeaban a explotar sus más profundas reservas de talento. Su determinación hizo que la banda ofreciera actuaciones que se recordarán durante mucho tiempo, pero también provocó que las relaciones entre los miembros de la banda se volvieran tensas, lo que dio lugar a un ambiente en el que trabajar juntos parecía más una pelea. La banda no fue el único lugar donde Marriott tuvo problemas. Sus desacuerdos con los ejecutivos de la empresa se convirtieron en tema de folclore, lo cual es un tributo al hecho de que era reacio a conformarse con las expectativas de cualquiera. Aunque era maravilloso que se negara a ceder en su visión creativa, el hecho de que lo hiciera le convirtió en una figura desafiante en un campo que, en un principio, se centraba en trabajar juntos y hacer concesiones. Cuando sentía que su creatividad se veía obstaculizada, Marriott se marchaba enfadado de las reuniones de la discográfica, lo que a menudo culminaba en gritos por parte de los asistentes. Su imprevisibilidad era un inconveniente para los ejecutivos, que lo consideraban una máquina de hacer dinero, y muchos de ellos no estaban dispuestos a invertir en un tipo al que no podían dirigir por este motivo. Los intentos de la industria por adaptarse a la presencia de Marriott fueron a menudo infructuosos y los resultados caóticos. La insistencia de Marriott en hacer las cosas a su manera provocó el fracaso de varias oportunidades promocionales y el incumplimiento de los plazos de entrega de los álbumes. Detrás de todas y cada una de las oportunidades perdidas estaba la insistencia de Marriott en hacer las cosas a su manera. A pesar de que su entusiasmo por la autenticidad era innegable, a menudo se producía a expensas del progreso, lo que hacía que los posibles aliados se sintieran desanimados y desilusionados. En el caso de Marriott, la lucha por la libertad creativa era un conflicto en el que estaba dispuesto a participar, aunque ello significara mantener su independencia. Tras la disolución de Humble Pie, la capacidad de Marriott para adoptar un comportamiento agresivo le siguió en sus futuras asociaciones. Era un ciclo que le resultaba incómodamente familiar. Primero, la idea de trabajar con una leyenda le producía alegría, y después, su intensidad le provocaba ansiedad. En cuanto a sus conexiones con otros músicos, las asociaciones de Marriott fueron con frecuencia efímeras y se caracterizaron por intensas disputas y desenlaces abruptos. La fuerza de su personalidad, que antes le había convertido en un líder cautivador, se convirtió en un obstáculo para la formación de colaboraciones duraderas. Los músicos que entraban en su círculo con la intención de compartir su genio, se encontraban a menudo incapaces de hacer frente a su presencia dominante, y su creatividad se veía estrangulada por el mismo que les había inspirado. El alcance de estos desacuerdos iba más allá de la música. No solo la vida profesional de Marriott fue turbulenta, sino que su vida personal también estuvo plagada de acaloradas discusiones y arrebatos emocionales. Además de ser un gran intérprete, su entusiasmo también le convertía en un amigo, colega y colaborador exigente. Su pasión era lo que le hacía tan atractivo.
Las personas que le querían se veían a menudo atrapadas en el fuego cruzado de su implacable energía y luchaban por gestionar los altibajos que conllevaba ser un tipo que vivía la vida a todo gas. El coste del entusiasmo de Marriott fue caro, no solo en términos de su vida personal, sino también a nivel profesional. Debido a su negativa a hacer concesiones, dejó tras de sí un legado de música revolucionaria, pero también un camino de relaciones rotas y posibilidades ignoradas. A pesar de que su genio no puede refutarse, está inexorablemente relacionado con la agitación que caracterizó su existencia. La historia de Marriott es la de un hombre que se dedicó por completo a su trabajo, a menudo a costa de sus seres queridos. Esta circunstancia pone de manifiesto que la creatividad, a la vez que inspira admiración, también puede ser inmensamente alienante y una hoja de doble filo que eleva y mata. Una historia de armonía y discordia. La relación entre Peter Frampton y Steve Marriott es una historia sobre la colisión de dos polos opuestos, una dinámica en la que coexistieron la armonía y la discordia, y en cuyo espacio floreció la brillantez. La música que crearon, forjada en el rescoldo de sus disputas, fue revolucionaria y nunca se olvidará. Sin embargo, la meticulosa precisión de Frampton y el incontrolable entusiasmo de Marriott acabaron resultando incompatibles entre sí, a pesar de que formaban una extraordinaria pareja basada en estos atributos. Cuando estaban juntos, eran un torbellino de energía creativa. Individualmente, eran artistas con historias distintas pero igualmente cautivadoras. Tras el lanzamiento de Humble Pie, Frampton vivió un periodo de popularidad sin precedentes. Su álbum, Frampton Comes Alive, que salió a la venta en 1976, le catapultó a la vanguardia de una sensación internacional casi de inmediato. Además de ser un éxito comercial, el CD en directo fue también un importante logro cultural, ya que demostró su capacidad para conectar con los oyentes a través de su sensibilidad melódica y su destreza técnica. Pero el estrellato de Frampton no estuvo exento de dificultades. Aún quedan cuestiones sin respuesta sobre lo que él y Marriott podrían haber logrado juntos tras su marcha de Humble Pie, a pesar de que el mundo entero alabó sus logros. Sin embargo, el pulido arte de Frampton brilló más que nunca, pero quedó permanentemente teñido por la sombra de lo que podría haber sido posible. Los Marriott, en cambio, tomaron un rumbo completamente distinto. Inmediatamente después de la marcha de Frampton, Humble Pie adoptó en su totalidad el concepto de Marriott, de música rock descarnada y contundente. El estilo musical de Marriott se caracterizaba por una cruda intensidad que quedó registrada en álbumes como Smoking, lo que hizo que la banda se ganara un público entregado. Sin embargo, a pesar de que la música era furiosa y genuina, la carga del liderazgo y el control creativo era un peso importante para él. La intensa determinación que poseía Marriott provocó con frecuencia su ostracismo, y nunca pudo alcanzar el mismo grado de éxito en solitario que Frampton. Su carrera, que se convirtió en una sucesión de cuasi regresos y oportunidades desperdiciadas, se caracterizó por una brillantez que con demasiada frecuencia quedaba enmascarada por problemas personales. Su carrera se distinguió por estallidos de brillantez. La narración de sus experiencias sirve de poderoso recordatorio de la delgada línea que separa la cooperación de la competitividad. Las características exactas que les unían, una pasión inquebrantable por la música y una sed insaciable de grandeza, eran las mismas que les separaban. Gracias a la combinación de la técnica analítica de Frampton y los instintos de fuego de Marriott, se formó una conexión que no solo era mágica, sino también muy peligrosa. A pesar de que musicalmente sacaban lo mejor el uno del otro, sus personalidades chocaban como mareas opuestas, lo que acabó por abrir una brecha que ninguno de los dos pudo reparar. La historia de Marriott y Frampton es algo más que una historia de asociación creativa. Es un estudio de las complejidades de la conexión humana. Su colaboración fue tan mágica como precaria,
produciendo momentos de arte sin parangón, al tiempo que ponía de manifiesto el frágil equilibrio entre la armonía y la discordia. Es una narración que resuena mucho más allá de la música y que nos recuerda los retos y las recompensas de trabajar con personas cuyos puntos fuertes complementan los nuestros o entran en conflicto con ellos. ¿Qué opinas de la revelación de Frampton? ¿Cambió tu forma de ver su música? Háznoslo saber en los comentarios de abajo. No te olvides de darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para conocer más a fondo la vida de las grandes leyendas del rock.